Hola, ¿qué tal, Iglesia Casa de Cristo? Muy buenas noches. En esta ocasión, pues vamos a compartir esta palabra de Dios que ha puesto en mi corazón estar con ustedes y siguiendo esta serie de Hola Futuro, todas las cosas que pues estamos cerrando un año muy difícil, muy complicado, el año 2020, que ha traído tantas desgracias, que ha traído tantas situaciones difíciles, donde, históricamente o médicamente hablando, desde el año 2019 ya estamos cumpliendo justamente un año en la ciudad de Wuhan, ahí en China, que se detectó por primera vez este SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus que literalmente vino a poner de pie, volteado, dirían mi rancho, patas para arriba, a toda un sistema mundial, comenzando lo más importante, pues la salud. Ya tantas muertes, tantas defunciones, tanta morbilidad, o sea, tantas personas que han enfermado, que han tenido secuelas. Sí, es un virus no tan letal como pudiera ser el sarampión, sin embargo, pues es un virus que ha congelado literalmente a la sociedad, a las economías más poderosas como en Estados Unidos, Rusia, Europa, etcétera, etcétera, y que pues ha venido a golpear pues los países en vías de desarrollo como es nuestro país, nuestro amado país de México. Y dando todo este contexto que estoy mencionando, pues he titulado esta predicación Cuando la crisis es inminente. Les digo, ya estamos a un año literal desde que se descubrió y se comenzó a esparcir este virus, y pues los expertos, los epidemiólogos, los científicos que están a la orden del día trabajando para buscar, descubrir, desarrollar una vacuna, pues vemos ya algunas noticias de que sí, la vacuna rusa, sí, la vacuna británica, la vacuna norteamericana, etcétera, etcétera. Pero vamos viendo que esto los expertos les menciono, todavía esperan una situación todavía muy crítica, que cada vez va a haber más y más contagios, si es que no existe en la propia persona o en aquellas familias la prudencia, todo lo que ya se ha hablado, todo lo que ya se ha expresado a través de los medios de comunicación, radio, noticias, televisión, internet, etcétera, etcétera, que es el uso del cubrebocas. Yo aquí, aunque estoy solo, pero hay que usarlo. ¿Por qué aprovecho también este momento? Porque es muy importante que nosotros como cristianos no solamente digamos yo soy cristiano, Cristo me fortalece y Él me cubre, y el Salmo 91, y yo insisto, esto se los digo como médicos, debemos continuar realmente con todas las medidas de prevención habidas y por haber. Y entrando directamente ya a la palabra de Dios, después de dar estas recomendaciones, que también es mi responsabilidad como médico, también como parte de la mesa de salud de Casa de Cristo, que lo hago, les insisto, los invito. Estamos también en las fechas en las cuales pues las reuniones familiares, de una u otra manera, si pueden evitarlos, háganlo, pero si se van a reunir, háganlo con todas las medidas de prevención, por favor. Esto se los pido, digo, como algo ya muy personal, como médico, salubrista en esta área que me he especializado. Esto es una crisis inminente, y este es el título de esta predicación, de este mensaje, Cuando la crisis es inminente. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Doy lectura, menciona: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero pedirle que oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor inmerecido, Señor, por tu protección, porque a pesar de todas las tempestades y estos vientos impetuosos, Señor, que nuestra barca se puede mover de un lado a otro y pareciera que pereciéramos, pero Dios, tú eres fiel, tú estás cuidándonos en todo tiempo y en todo momento. Gracias, mi Dios, yo te pido que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, el corazón receptivo de las personas que están escuchando este mensaje y que hables directamente a su vida. Que traiga, Señor, una palabra rema, una palabra, Señor, que desafíe, una palabra que, Señor, sea vigorizante, una palabra que venga a animarlos en este momento. Gracias por cada una de las personas que están escuchando, Señor, que están mirando este mensaje. Te doy la gloria, te doy las gracias, solo a ti, mi buen Señor Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues así es, mis hermanos, esta escritura que muchos ya conocemos, que Dios dejó establecido en sus evangelios, pues recordar que Jesucristo acababa de tener una jornada muy difícil, un día muy pesado, laboralmente hablando, de esa perspectiva, cuando tuvo que alimentar a miles de personas, cuando hizo un milagro de la multiplicación de los pececillos y de los panes. Él dio la instrucción a sus discípulos y les dijo: bueno, ya ha terminado este día, ha llegado la noche, ahora quiero descansar, quiero ir a aquel lugar. Les dio la instrucción: todos vamos a subirnos a esta barca porque es más rápido cruzar por el mar de Galilea que dar la vuelta, que rodear. Así que Jesús tomó esa decisión y le dijo a todos sus discípulos: bueno, mientras ustedes están aquí, yo voy a ir a la popa y voy a descansar, voy a dormir ahí un momento porque soy humano y mi cuerpo lo requiere. Recordar que, bueno, el mar de Galilea es uno de los 3 lagos que desembocan en el río Jordán, y es también conocido como el mar de Tiberíades o el lago de Genesaret. Este lago era muy famoso ciertamente por sus tempestades repentinas que se desataban ahí, se producían inesperadamente y tan de pronto que sorprendían, que aterraban. O sea, era como si estuvieras, a pesar de ser un lago, es conocido como mar, era como si estuvieras en el mar abierto. Imagínense ahí en medio del océano Pacífico, el océano más grande que existe en nuestro planeta, que estuviera un huracán categoría 5 ahí plenamente. No te digo que estés en el ojo del huracán porque ahí hay paz, que un momento estuviera literalmente en una de esas vientos huracanados. Y yo me imagino así ese momento que los discípulos de Jesús pasaron, que de repente, bueno, yo creo que no se animaron. Si Jesucristo hubiera visto que, ¿saben qué? Hay vientos huracanados o esto se va a poner muy turbulento, mejor vamos a buscar un lugar donde podamos reposar. Pero no, por eso esta es una breve explicación de que Jesús no era un temerario. Jesús dijo: pues hay un buen tiempo, vamos a cruzar al otro lado por la vía más rápida, que es a través del mar de Galilea. Pero dice que en medio de la noche soltó esta gran tempestad, y en esta historia encontramos que nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Manuel, el gran yo soy,
tiene poder y autoridad no solamente para levantar y sanar a los enfermos, para levantar y resucitar a los muertos, sino que aún toda la naturaleza se sometía al Hijo de Dios. Esto es una de las maravillosas historias que podemos encontrar en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una prueba de que nuestro Cristo divino, nuestro Redentor, es Señor de toda la naturaleza. ¿Y a qué voy con toda esta explicación? Que este virus, que no es ciertamente porque hay muchas ideas paranoides de que es un virus extraterrestre, que es un virus que crearon ahora sí que sintéticamente en un laboratorio. Este virus ya se ha comprobado científicamente que evolucionó, que mutó de la naturaleza. A lo que voy, Dios tiene el control, y el día que Dios se determine de decir basta ya, Él va a decir verdaderamente que toda esta pandemia se detenga. Usted y yo, ¿cuál es nuestra obligación, iglesia? Nuestra responsabilidad es confiar en Él y poner toda nuestra fe absoluta en nuestro Dios. Mire, cuando comparamos las narraciones de los evangelios sinópticos en Mateo, en Marcos y Lucas, vamos a encontrar casi siempre que las narraciones de Marcos son más breves que la de Mateo y Lucas. Pero en esta narración, en este episodio de la vida de Jesucristo y sus discípulos, podemos notar de que en Marcos hay más detalles acerca de esta aventura, llamémosle así, que Jesucristo tuvo con sus discípulos. Y bueno, esto muchos eruditos mencionan que Marcos recibió el relato o el testimonio directamente de su mentor, que era Pedro, el apóstol Pedro, quien estuvo ahí en esa barca. Y Pedro, recordemos, era un pescador junto con su hermano Andrés, igual junto con Juan y su hermano Santiago, que cuando Dios los llamó estaban ciertamente remendando la red. O sea que ellos eran unos navegantes expertos que conocían, yo creo que a la perfección su vocación, su profesión era pescador, y por lo tanto pues debían conocer perfectamente los tiempos, cómo mover las velas, el velero, cómo manejarse en esos tiempos difíciles. Pero en ese momento, literal, no supieron qué hacer. Cuando soplaron los vientos y parecía que la barca se hundía, hubo un momento de desesperación, de temor tan grande, de un temor literal de muerte, que decían, ¿hacia dónde vamos? Y que miraron a su maestro que estaba dormido en esa popa de la barca, que dijeron, no nos queda otra, tenemos que ir y decir, maestro, ¿que no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Este relato nos muestra el poder ilimitado del Señor Jesús. Este relato nos muestra el poder sobrenatural de nuestro Señor, que todas las cosas están sujetas a Él, iglesia, sean tronos, sean dominios, sean huestes, sean principados, sean potestades. Todo es por Él, en Él y para Él, amada iglesia. Nosotros como sus discípulos o sus seguidores no estamos exentos ciertamente, ni escapamos a situaciones o circunstancias que ponen en peligro nuestra vida o que prueban nuestra fe. A veces pensamos y sentimos igual que los discípulos, como les mencionaba, y que sentimos que nuestra barca se va a hundir, se va a despedazar, se va a volcar por una ola gigantesca de 4, 5, 10 metros, y entonces vamos a estar boca abajo hundiéndonos en esta infinidad, en esta oscuridad tan tremenda que es una pandemia. Enfrentamos una fuerte situación, noticias trágicas, que nos hemos quedado sin trabajo, que mi hermano, que mi hermana, que mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo ha caído enfermo o le han dado el diagnóstico del COVID-19, y que no existe otra cosa en ese momento más que decir, Dios, haz el milagro en mi vida. Dios es fiel. Dios no va a permitir ciertamente que un cabello de nuestra cabeza se caiga al suelo si no es por su soberana voluntad. Y entendemos que la voluntad de nuestro Dios es buena, que es agradable y que es perfecta cuando nos regimos bajo sus estatutos, iglesia.
Mira, esta frase me gusta mucho. Tus problemas tienen solución, porque Jesucristo controla tus tempestades. Como punto número 1, iglesia, en la vida ciertamente se van a levantar tempestades, tormentas, va a haber crisis. Esto es inminente porque esto prueba nuestro carácter. El punto número 1 es: en la vida se levantarán tormentas y golpearán nuestra barca. Esto Dios lo permite. En el versículo 37 de Marcos 4:37 lo vemos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Cristo había dado esta orden, ya lo había mencionado. Había dado la orden de pasar al otro lado. Dios tenía determinado. Él ya pudo haber visto el pasado, el presente y el futuro, porque Él es omnisciente. Y Él sabía que debía poner a prueba a sus discípulos para que su fe no decayera, sino todo lo contrario, creciera y fuera más. Como hemos visto en las predicaciones que Frank nos ha dado, el ir más allá de las fronteras, el tener una visión no solamente corta, sino ir más allá de lo que nuestra visión tal vez frontal pueda ver, sino tener una visión periférica que amplíe toda la expectativa, y no un pequeño cuadro, sino ampliar la imagen de lo que Dios nos está mostrando en estos tiempos. Iglesia, Dios está permitiendo todo esto con un propósito, con el fin de que Dios también pudiera tener, hablando ya, yéndonos a la historia, en un descanso terrenal, un descanso físico, dijo: pues yo necesito pasar por la vía más corta, porque el día de mañana será complicado. Iba a la región de Gadara, sabemos la historia, lo que se iba a enfrentar allá, a una legión tremenda de demonios, y por ello, bueno, Él decía, Jesucristo decía, dio la orden: vamos a pasar a aquel lado, vamos a ir a aquel lugar. Esta es la indicación. Así nosotros, iglesia, nos ha tocado vivir en un tiempo donde Dios nos ha dado la orden de vamos a ir más allá. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos estacionados en este momento, sino que en fe vamos a cruzar la frontera. En fe vamos a cruzar el río Jordán. En fe vamos a llegar a la tierra prometida, donde Dios nos ha dado la promesa que emana la leche y miel. En fe, iglesia, tenemos que ser perseverantes hasta mirarlo a Él cara a cara, porque aquel que quiera ciertamente obtener la corona de victoria, mire que su fe no decaiga. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto y decir: ciertamente, Dios, estas tempestades no van a acabar conmigo, porque mi Dios está de mi lado? Porque así como también en una predicación mencioné que nuestra fe, que nuestra vida, que nuestra casa, que nuestra barca ciertamente está cimentada sobre la roca firme y no sobre la arena, no sobre el lodo. Nosotros estamos cimentados sobre la roca firme, que es Cristo Jesús. Y miren, tengo una gran noticia. Cuando en nuestra barca va con nosotros el Maestro, va con nosotros el Señor Jesús, cuando en nuestra barca estamos seguros que ahí está nuestro Jesucristo, Él controla nuestro destino. Él controla nuestra casa y Él no va a permitir que se desmorone. Él no va a permitir que sea destruida por el enemigo y por las tempestades. Así que la orden del Maestro es muy clara, iglesia. Es pasar al otro lado. Es ir a ese lugar que Él nos ha determinado. Pasar al otro lado representa obediencia absoluta al Señor. Es cumplir su buena voluntad. Es cumplir con la gran comisión. Es cumplir y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que involucra pasar al otro lado, iglesia. Y como punto número 2,
Hay prueba en nuestra vida que parecieran que Jesucristo está dormido, que nuestro Señor sí podemos decir, ahí está Él, pero Él está dormido, Él no tiene cuidado de mí, se ha olvidado de mí. ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre, una mujer de tanta fe, me acontezcan estas cosas? Dice el versículo 38 ahí del capítulo 4 que Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y que sus discípulos dijeron, bueno, esto se está descontrolando, esto si no hacemos algo, entonces vamos a perecer. Fueron con el maestro y le dijeron, Señor, despiértate, que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. En el relato de Mateo dice, en el versículo 25 del capítulo 8, dice, Señor, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. El relato de Lucas 8:24 dice, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar. Hay un momento, iglesia, en nuestra vida que pareciéramos en completa desesperación, que no vemos, como dicen, lo duro sino lo tupido, que pareciera que dirían, ¿qué he hecho, Dios, para merecer esto? Pero recuerden, estamos bajo su gracia, bajo su amor y bajo su cobertura, bajo ese favor inmerecido, y que Él tiene cuidado de nosotros. Esto nos demuestra que todos gritaron a la vez. Imagínese usted ahí como un Pedro, como un Santiago, como un Juan, como ciertamente uno de esos hombres pilares de Jesucristo. Se vieron tan atemorizados que no vieron otra opción más que decir, tengo que ir con el maestro y despertarlo. Diferente hubiera sido decir, el maestro está dormido y él tuvo un día muy pesado y él me ha enseñado que yo tengo conexión directa con el Padre a través del Espíritu Santo. Voy a clamar y voy a decir, cállate mar, Dios, sálvanos, Padre Santo, tú que estás en los cielos, que haya bonanza aquí, porque aquí está tu Hijo. Dios nos ha dado autoridad, iglesia. Dios nos ha dado realmente una autoridad que va más allá de nuestro entendimiento. Pero también Dios nos dice que debemos clamar a Él, que debemos venir con esa certeza de hijos legítimos, con esa certeza de hijos e hijas que a pesar de ver tinieblas alrededor, Dios nos ha dicho, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, porque ha llegado la luz sobre ti. Iglesia, por más difícil que estén los tiempos, recuerda estas promesas. Tú eres la luz en el mundo, tú eres la sal en la tierra. No podemos perder nuestro sabor. No podemos permitir que la luz de Jesús que está en nosotros sea puesta debajo de la mesa o escondida en un cajón. Las situaciones actuales pareciera que estamos solos, como que Jesús nos ha abandonado y que Jesús en ese momento pudo estar dormido en la carne, pero jamás en el espíritu. Jesús nunca duerme, iglesia. En su espíritu está ahí día y noche. Él está despierto las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esto es algo a nosotros como seres humanos manejamos los tiempos en nuestro cronos, pero Él tiene su kairos. Él tiene el tiempo perfecto. Por eso el salmista dijo, en tus manos están mis tiempos, Señor. El Salmo 121:3 dice, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que guarda. Iglesia, reposemos en estas promesas. Él trabaja en ti por medio de las pruebas en áreas de tu vida para hacerte fuerte. No es lo que eres hoy, sino lo que vas a hacer mañana. Es por ello que estamos en esta serie de
Hola futuro, aquí estoy preparándome arduamente para lo que Dios, la visión de Dios va más allá de lo que alcanzo a ver en esa pared, de lo que alcanzo a ver en ese monte, de lo que alcanzo a ver en esa montaña. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios ha comenzado la obra en usted, iglesia. Y yo no se lo digo, lo dice la palabra de Dios. Él está obrando día a día en su casa, en su familia, en su carácter, en su temperamento, en su fe, perfeccionándola hasta el día que Él regrese, hasta el día que suenen las trompetas, hasta el día que se escuche la voz de Dios y de los sepulcros se abran y vayan todos aquellos que se nos han adelantado a la presencia. Allá lo encontraremos y lo veremos entre las nubes. Es un día glorioso, iglesia, que debemos cada día ciertamente despertar con esta expectativa. Hoy será el día que suene la trompeta. Hoy será el día que suene la trompeta del arcángel y me encuentre con mi Señor allá entre las nubes. Recuerde, el jarpazo de Dios, el arrebatamiento de Dios está cada vez más cercano. Amén. Punto número 3. Créalo. Jesús hará el milagro en su vida. Versículo 39 de Marcos capítulo 4. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús se ha levantado, iglesia. Jesús no está dormido. Jesús está activo. Jesús es espíritu, no lo podemos ver, y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Él se ha levantado también para reprender el viento que azota nuestra barca, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Créalo, Él va a reprender el viento, la tempestad de su vida. Jesús reprende la enfermedad, la vida precaria, la miseria, la crisis, la escasez, el vicio, la atadura, el pecado, la muerte. Jesús es Dios y Él basta una sola de sus palabras para que sea atado toda esta crisis. Él va a callar el mar. Etimológicamente o figurativamente, el mar representa a Satanás, sus mentiras, porque cuando se levantan las tempestades en la vida, Él habla mal de Dios. Él te dice: ¿dónde está tu Dios? Él no escucha tus oraciones, Él te abandonó. Cállalo. Tú tienes la autoridad, iglesia. No es que te agarres a golpes, ni que digas para machacarle la cabeza al diablo. Recuerda, tu batalla no las peleas tú solo. Tu guerra no es propia, tu guerra no es tuya solamente, sino que la guerra es de nuestro Dios y Él está de nuestro lado. Él pelea las batallas, Él se levanta como un poderoso gigante a nuestro lado, y así como estuvo con David en esa pelea tremenda contra un guerrero tan fortalecido, tan grande como era Goliat, que estaba amedrentando a toda la nación de Israel, así como un pequeño hombre, un pequeño pastorcillo como David, tuvo el respaldo del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos. Ahora usted y yo tenemos la certeza que nuestro Dios nos ha dado la victoria. Amén. Y aquí está la clave. Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Como hemos entonado este cántico tan hermoso: tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar el nombre, el Rey de majestad, el gran yo soy. Él está con nosotros, Él pelea nuestras batallas, Él está ciertamente
todo principado, toda potestad, toda autoridad ha sido puesto bajo los pies de Cristo Jesús. Celébrelo, iglesia, celébrelo, porque Él hizo cesar los vientos, Él hizo que desapareciera, que se despejara el panorama. Y para poder tener esa grande bonanza, es decir, tener su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como punto número 4, y para finalizar este mensaje, los discípulos, usted y yo, los hijos de Dios, tuvieron gran temor del Señor y quedaron asombrados. Entonces, ellos, al ver ese milagro tan poderoso, se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagine esto un momento. 12 hombres que día y noche estaban con el Maestro y habían pasado tanto tiempo con Él, y al ver ese grande milagro, se preguntaron, se voltearon a ver uno al otro, Pedro con Juan, Juan con Santiago, y decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así puede pasar con nosotros, iglesia. Aún no hemos exponenciado nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, que esta pandemia ciertamente no es nada para Él comparada a su poder y su gloria. Si algo tiene la historia y nos ha enseñado, es que esto de las pandemias son cíclicas. La peste negra que operó en la edad medieval, las influencias, la gripe española que estuvo en el siglo XIX, ciertamente inicios del siglo XX, ciertamente es algo cíclico. Y lo maravilloso que yo puedo decir de todo esto es que la iglesia de Jesucristo aún permanece firme, porque Dios ha guardado a su iglesia y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. La iglesia de Jesucristo no va a desaparecer, mi amado, mi amada, créame. La iglesia de Jesucristo va a permanecer. Sí, unos se nos han adelantado, hemos visto tantos pastores, lamentablemente, que con el dolor en la carne podemos decirles que han sido llamados a su presencia a causa de este virus. Pero sin embargo, nuestro Dios nos dice: levantad nuestra mirada, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, iglesia, jamás perdamos la capacidad de asombro, jamás perdamos la capacidad de decir: yo tengo un temor de reverencia hacia mi Dios. Porque Proverbios 1:7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Iglesia, seamos fortalecidos en nuestra fe cada momento, cada instante. Y concluyo con esto. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia. Nuestro Dios nos hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta muy importante: ¿hallará fe en la tierra? Los tiempos son peligrosos, la crisis es inminente. Miremos más allá del que puedo ver aquí, el hoy y ahora. Vamos más allá de lo que estos ojos físicos me pueden permitir. Pidámosle a Dios: dame fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos más allá, iglesia. No permitamos por ningún momento que el enemigo, que el ladrón venga a robar, matar y destruir. Porque por haberse multiplicado la maldad, lo que estamos viviendo hoy en día, el amor de muchos se enfriará. No permita que usted sea de esos. No permita que sea de esos de los que el enemigo robe la bendición. No sea de esos de los que permita que el enemigo robe su paz, sino que su confianza esté siempre en el Dios Todopoderoso. Iglesia,
Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que su rostro resplandezca sobre ustedes. Un fuerte abrazo y una bendición. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.